Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de muchos, un tema que ha generado muchísima curiosidad y, francamente, una pizca de misterio. Hablaremos de la supuesta paz entre dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, Demet Özdemir y Can Yaman. Si han escuchado bien, vamos a desentrañar el supuesto secreto detrás de su reconciliación o, si prefieren, su entendimiento actual. ¿Será un secreto profesional, personal, o algo completamente inesperado? Prepárense porque la información que vamos a compartir es fascinante y, les aseguro, va a dar mucho de qué hablar. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí y les encanta estar al día con las últimas noticias y los secretos mejor guardados del espectáculo, no duden en darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos a empezar esta apasionante travesía. Todos recordamos con una nostalgia palpable la química explosiva que Demet Özdemir y Can Yaman desbordaron en la pantalla. Sus personajes, Sanem y Candivit, en la exitosa serie Erkencikus o Pájaro Soñador, no solo conquistaron los corazones de miles de espectadores en Turquía, sino que trascendieron fronteras, enamorando a audiencias a nivel mundial. La complicidad en sus miradas, la intensidad de sus gestos, la palpable pasión que transmitían en cada escena, todo parecía tan genuino, tan real, que era completamente inevitable que los fans fantasearan con una conexión que iba mucho más allá de la ficción. Y como suele suceder en este vertiginoso mundillo del espectáculo, los rumores de un romance entre ellos no tardaron en aparecer. Durante el rodaje de la serie y posteriormente las especulaciones sobre su vida privada, sobre si su conexión era algo más que una actuación impecable, se dispararon. Y para ser completamente honestos, muchos deseábamos, anhelábamos, que así fuera, ¿verdad? Esa chispa en pantalla era tan magnética que la idea de verla replicada en la vida real era irresistible para muchos. Sin embargo, la vida, como la propia e intrincada carrera de estos dos talentosos artistas, es un complejo tapiz de realidades y percepciones. Después de un tiempo, los rumores que antes apuntaban a un romance incipiente se tornaron en historias de desencuentros, de posibles diferencias irreconciliables. Se habló de un distanciamiento, de que quizás la presión mediática, ese constante ojo público, o las exigentes agendas de trabajo habían pasado factura a su relación. Las redes sociales, ese termómetro implacable y a menudo volátil de la opinión pública y las tendencias, se llenaron hasta el borde de debates encendidos, de teorías conspirativas y de lamentos por parte de los seguidores más fervientes que anhelaban verlos juntos, ya fuera en la vida real o al menos en futuros proyectos que replicaran esa mágica química. La sensación general que flotaba en el aire era la de una posible ruptura, no solo de una amistad, sino quizás de algo más profundo, algo que prometía ser especial. Y aquí es donde entra la intriga que impulsa el contenido de nuestro vídeo de hoy. Últimamente hemos sido testigos de señales sutiles, pequeños gestos, interacciones que sugieren un cambio significativo en la dinámica entre Demet y Can. No estamos hablando, ojo, de un romance floreciendo nuevamente de la nada, al menos no es lo que se percibe públicamente ni lo que los medios han logrado captar. Más bien, parece que ambos han alcanzado un punto de madurez, de paz, de entendimiento mutuo, un terreno de cordialidad que antes parecía inalcanzable. Y ese es precisamente el secreto, ese halo de misterio que vamos a intentar desvelar hoy. ¿Cómo es posible que dos personas que, según los rumores y las suposiciones, tuvieron sus diferencias o incluso sus roces, ahora parezcan estar navegando en un plano de respeto y cordialidad? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué eventos o procesos internos han catalizado para que esta supuesta tensión se disipe, dando paso a esta nueva fase? La clave, como a menudo sucede en la vida y en las relaciones humanas, se encuentra en la madurez y en el crecimiento personal. Tanto Demet como Can han seguido adelante con sus carreras de manera ejemplar, cosechando éxitos de manera independiente y consolidando sus propias identidades artísticas. Demet ha demostrado una versatilidad impresionante, destacando tanto en dramas conmovedores como en comedias románticas ligeras, lo que le ha permitido consolidarse como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Además, ha expandido su alcance internacional de manera significativa con proyectos de gran envergadura en plataformas de streaming, llegando a audiencias que antes le eran esquivas. Can, por su parte, ha continuado explorando su faceta actoral en diversas producciones, incluyendo algunas de corte internacional que le han permitido conectar con nuevas audiencias y diversificar su portafolio.
Este éxito individual, esta consolidación profesional y la consecuente seguridad en sí mismos, les ha brindado a ambos una perspectiva diferente, una visión más amplia del mundo y de su lugar en él. Piensen en ello desde esta óptica. Cuando uno está firmemente enfocado en crecer profesionalmente, en alcanzar sus metas y en superarse a sí mismo, las pequeñas rencillas o los malentendidos del pasado pueden comenzar a parecer considerablemente menos importantes, incluso insignificantes. Es muy probable que con el paso del tiempo y la acumulación de experiencias vitales y profesionales, hayan llegado a comprender mejor las inmensas presiones que ambos enfrentaron durante el apogeo de Erkencicus. La fama repentina y arrolladora, el escrutinio constante y a veces implacable de los medios y del público, la exigencia de estar siempre encendidos y perfectos para las cámaras y las redes sociales, todo ese cóctel puede ser abrumador y agotador. Quizás ahora, con la distancia prudencial y la perspectiva que solo el tiempo puede ofrecer de manera efectiva, hayan podido ver las cosas desde un ángulo completamente diferente, más objetivo y menos emocional. Uno de los factores más significativos que contribuyen a esta nueva atmósfera de paz es, sin duda alguna, el respeto profesional mutuo. Ambos son artistas de gran talento y es muy probable que en el fondo, reconozcan y admiren el talento del otro. Si bien es posible que hayan tenido desacuerdos o fricciones en el pasado, es casi seguro que ahora comprenden y valoran la magnitud de la experiencia compartida y el impacto cultural y mediático que tuvieron juntos en el mundo de la televisión. Es muy factible que en entrevistas recientes o quizás en conversaciones privadas, hayan llegado a la conclusión compartida de que a pesar de cualquier diferencia personal o malentendido que pudiera haber existido en su momento, el proyecto que compartieron fue algo verdaderamente especial y que merece ser recordado y honrado con profesionalismo, gratitud y una dosis de nostalgia positiva. Otro punto crucial a considerar en esta evolución de las relaciones humanas es la propia naturaleza cambiante de las mismas. Las personas no son estáticas, cambian, aprenden, crecen y evolucionan a lo largo de sus vidas. Las dinámicas de amistad, de compañerismo o de cualquier otro tipo de relación no son inmutables. Es totalmente plausible que las circunstancias específicas que pudieron haber causado fricciones o tensiones en el pasado ya no existan o hayan sido superadas. Quizás ambos han madurado significativamente, han aprendido a comunicarse de manera más efectiva y asertiva, o simplemente han tomado la decisión consciente de dejar atrás cualquier resentimiento o malestar para centrarse en lo positivo de sus experiencias compartidas. La vida, después de todo, es demasiado corta y la energía personal es demasiado valiosa como para desperdiciarla en mantener resentimientos innecesarios y contraproducentes, ¿no creen? Y por supuesto, no podemos dejar de lado la poderosa influencia de la esfera pública y la relación con sus seguidores. Los fans son una fuerza motriz innegable en el mundo del espectáculo, y es muy probable que tanto Demet como Can sean plenamente conscientes del inmenso cariño y la admiración que el público les tiene como dúo. Verlos reconciliados, o al menos en un estado de paz y cordialidad, probablemente les generaría una gran alegría y satisfacción. Para los artistas, mantener una imagen pública positiva y coherente es fundamental para el éxito a largo plazo, y mostrarse cordiales, incluso si la interacción es distante, es una forma inteligente de honrar ese cariño, de gestionar las expectativas y de evitar especulaciones negativas que podrían, en última instancia, afectar su carrera, su reputación o su bienestar emocional. Ahora, ¿qué hay de la intrigante posibilidad de futuras colaboraciones? Si bien en este preciso momento no existen rumores concretos o indicios sólidos de un nuevo proyecto conjunto, esta paz que ahora comparten abre, sin duda, esa puerta de par en par. Imaginen por un momento la expectación, la euforia colectiva, si en algún momento decidieran unir fuerzas nuevamente para un nuevo proyecto. La química ya la demostraron de manera contundente y si ahora han logrado superar cualquier diferencia o malentendido del pasado, podrían crear algo aún más impactante y memorables de lo que ya hicieron. Esta paz alcanzada es en sí misma una forma de éxito, porque demuestra la admirable capacidad de dos personas para superar obstáculos, aprender de sus experiencias y mantener un nivel de respeto mutuo y profesionalismo, algo que lamentablemente no siempre es fácil de observar en la competitiva industria del entretenimiento. Así que, ¿cuál es realmente el secreto detrás de esta aparente paz? Si tuviéramos que destilarlo en unas pocas palabras, diríamos que el secreto reside en una combinación astuta de madurez profesional, crecimiento personal profundo, respeto mutuo y, probablemente, una comprensión más clara y empática de las inmensas presiones y desafíos que ambos enfrentaron juntos durante su tiempo en el centro de la atención mediática. No se trata necesariamente de una reconciliación romántica al estilo de Hollywood,
sino más bien de una tregua inteligente, un entendimiento pragmático, un camino compartido hacia la madurez y el éxito individual, sin que las sombras del pasado enturbien el presente. Es la belleza de ver a dos artistas talentosos encontrar un equilibrio, permitiendo que su legado compartido siga brillando con luz propia, pero sin que las dificultades pasadas los persigan o los limiten. Me fascina profundamente cómo, incluso a través de las sutiles interacciones en las redes sociales, se pueden percibir estos pequeños pero significativos cambios en la dinámica entre dos personas. Un me gusta oportuno en una publicación, un comentario respetuoso y medido, una fotografía antigua compartida juntos que reaparece en un feed. Son pequeños guiños, gestos aparentemente insignificantes, que para los observadores atentos sugieren que existe una corriente subterránea de cordialidad y entendimiento. Y creo sinceramente que eso es algo digno de celebrar y reflexionar. En un mundo que a menudo parece regodearse en el conflicto, el drama y las confrontaciones, encontrar historias de entendimiento, respeto mutuo y crecimiento personal es refrescante y esperanzador. Piensen en cómo esta situación, esta evolución de la relación entre Demet y Can, podría aplicarse a nuestras propias vidas y a nuestras propias experiencias. A veces nos aferramos a viejos rencores, a malentendidos o a heridas pasadas con personas con las que compartimos momentos importantes en nuestras vidas. Sin embargo, al igual que Demet y Can, con el tiempo, una perspectiva renovada y, sobre todo, la voluntad genuina de avanzar, podemos encontrar esa paz interior, ese entendimiento mutuo que nos permite seguir adelante de una manera mucho más ligera, positiva y constructiva. No se trata de olvidar por completo el pasado, sino de comprenderlo, de perdonar si es necesario, y de enfocar nuestra energía en el presente y en la construcción de un futuro más prometedor. En resumen, la aparente paz que hoy observamos entre Demet Özdemir y Can Yaman no es un misterio insondable ni algo que requiera una explicación mágica, sino más bien el resultado natural y lógico de la madurez alcanzada, del éxito individual cosechado y del respeto profesional cultivado. Han aprendido a valorar la significativa experiencia que compartieron, reconociendo su valor intrínseco, y han decidido inteligentemente dejar atrás cualquier diferencia o fricción pasada para centrarse en sus respectivos y exitosos caminos actuales, manteniendo una cordialidad que, sin duda, agrada enormemente a sus vastas bases de seguidores. Es en esencia una valiosa lección sobre cómo las relaciones, incluso aquellas que tuvieron sus altibajos y sus momentos de dificultad, pueden evolucionar hacia un estado de entendimiento, respeto y coexistencia pacífica. Y hasta aquí nuestro recorrido por el supuesto secreto de la paz entre Demet Özdemir y Can Yaman. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta exploración tanto como yo. Ha sido un tema fascinante de analizar, lleno de matices y lecciones valiosas. Ahora me encantaría saber su opinión y su perspectiva al respecto. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que hay algo más allá de lo que vemos en la superficie? ¿Qué factores consideran ustedes que han sido más importantes en esta evolución? Dejen sus comentarios abajo porque me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si han disfrutado de este vídeo y lo han encontrado interesante e informativo, no olviden darle un gran pulgar arriba, que eso me anima muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o cualquier persona a quienes les pueda interesar este tema, y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos exclusivos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos y gracias por acompañarme.